Hola, bienvenidos al tema de estructuras repetitivas utilizando el uso del for, el uso del while y el do while. El for es una estructura de repetición empleada en la programación de algoritmos para repetir un código uno, una o más veces dependiendo de un contador. Vamos a crear un nuevo proyecto en aplicación de consola. En el que vamos a ver el diagrama para ver cómo funciona el uso del for. El for es un bucle, una instrucción repetitiva en el que se va a ejecutar una cierta cantidad de veces, siempre en cuando nosotros le indiquemos desde un punto inicial hasta uno final, también indicándole un incremento. Este incremento puede ir de uno en uno, de dos en dos, según convenga. Dentro de un for podemos ejecutar una serie de instrucciones. Para ello vamos a crear entonces un bucle que es el for de la siguiente manera. Ponemos for, que significa para x va a ser igual a 1 hasta el número 10 con un incremento de uno en uno. Este bucle va a ir desde el número 1 hasta el número 10 y el incremento va a ser de 1. Para mostrar, vamos a colocar console.greetline y mostramos la variable x. Debajo o fuera del bucle llamado for, colocamos console.read. En la parte inicial colocamos un comentario, uso del bucle for para imprimir números desde el número 1 hasta el 10 con incremento con un incremento de 1. Ejecutamos nuestra aplicación y ahí veremos que se ha ejecutado este bucle. Se ha ejecutado 10 veces y dentro de tal bucle hemos ejecutado una instrucción que es imprimir o escribir en una línea la variable x. Entonces de esta forma podemos mostrar a esa variable x en varias vueltas que genera este bucle. En la primera vuelta la variable x vale 1. Da una vuelta y en la siguiente vale 2, 3, 4 hasta el número 10. De esta forma maneja o funciona la instrucción repetitiva o bucle for. Nos da unos ejercicios esta guía en el cual nos dice imprimir números ascendentes del 0 hasta el 20 con un incremento de 1. Acá modificaríamos el número 0 hasta el número 20 y nos damos cuenta que imprime desde el número 0 hasta el número 20. Ejercicio número 2, imprimir números pares ascendentes desde el 2 hasta el 10 con un incremento de 2.
Como vemos, el incremento se ha generado de 2 en 2, por lo tanto nos ha imprimido los números impares. Existe otra manera también de hacerlo. Si comenzamos desde un número al azar o un número ingresado, y también se puede utilizar mediante alguna estructura condicional dentro de la estructura for también. Y por último, imprimir el texto palabra 1, palabra 2 y así sucesivamente hasta la palabra número 12. Para ello vamos a utilizar también el uso del for. Aquí nos damos cuenta que la palabra debe de ser mostrada 12 veces. Entonces empezamos con nuestra variable x es igual al número 1 hasta el número 12 con el incremento de 1 en 1 y ahí imprimimos esa palabra, ¿no? Bien, en esta parte si le damos ahí, vamos a imprimir la palabra llamada palabra 12 veces, pero tendríamos que modificar el para que se muestre palabra 1, palabra 2, palabra 3 y así. Vamos a tener que anidar ahí para que haya ese cambio. Como vemos acá se muestra la palabra, pero no nos muestra el número 1 de forma ascendente hasta el número 12. Por lo tanto, acá colocamos el aspersan y aquí colocamos la variable x que va de forma ascendente hasta el número 12. Y ahí tenemos palabra 1 hasta el número 12. Siguiente, uso del bucle while, que significa mientras. Es un ciclo repetitivo basado en los resultados de una expresión lógica. Se encuentra en la mayoría de los lenguajes de programación estructurados. El propósito es repetir un bloque de código mientras una condición se mantenga verdadera. La sintaxis en pseudocódigo sería lo siguiente, ¿no? Mientras que la condición sea verdadera, entonces va a realizar un conjunto de instrucciones y también va a tener un fin de mientras, un fin, así como tiene un inicio, también va a tener un fin. Agregamos un nuevo módulo y realizamos el siguiente ejercicio. Imprimir números descendentes desde el 20 hasta el número 1. Para usar el while, colocamos while y también colocamos un while. Y aquí colocamos una condición. Vamos a crear una variable din x
Aquí a la variable x le damos un valor inicial de 10. Y aquí hacemos lo siguiente. A ver, podríamos poner ahí mientras que x sea menor que 10, vamos a imprimir, o 20, perdón, vamos a imprimir números desde el número 10 al 20, mientras que x sea menor a 20, entonces vamos a mostrar console greetline y mostramos la variable x. Esto no vamos a usar. Mostramos la variable x. Aquí lo que va a suceder es que mientras que x sea menor a la variable al número 20, se va a imprimir x y esto no va a tener un fin, a no ser que nosotros le pongamos. Si damos en el módulo 4, en iniciar, nos vamos a dar cuenta que va a continuar ejecutando esta instrucción. Entonces hay que colocarle una opción. ¿Por qué se ejecuta esos números? Porque la condición es verdadera. X, ¿cuánto vale? X vale 10. Entonces, mientras que X que valga 10 es menor que 20, es verdadero, entonces se va a mostrar X. ¿Cuántas veces? Bueno, mientras que sea verdadero. Y sí, es verdadero, por eso es que se repite una y otra vez. Aquí hay que darle una forma de incremento. Vamos a incrementar esta variable x es igual a x más 1, de tal manera que la variable x se va a incrementar de 1 en 1 hasta que sea menor que la variable que el número 20. Vamos a iniciar, vamos a colocar console.read, iniciamos la aplicación y nos damos cuenta en el programa que inicia en el número 10 porque ahí empieza la variable x empieza valiendo 10, luego se ejecuta este bucle hasta el número 11, número 12, hasta el número 19. Solamente hasta el número 19, ¿por qué? Porque una vez que x llega al número 20, hace la siguiente comparación. Mientras que 20 sea menor a 20, ¿se cumple esta condición? No, no se cumple. 20 ya no es mayor a 20. Quiere decir que cuando x valga 20, entonces esto ya es falso. No se va a ejecutar esa instrucción de console.greetline mostrar x. Solamente se va a mostrar hasta el número 19 porque de esta forma indica nuestra aplicación, nuestra condición. Mientras que x sea menor a 20, entonces se ejecuta esta instrucción. Imprimir números descendentes desde el número 20 hasta el 1. Entonces, para este ejercicio vamos a imprimir números descendentes desde el 20 hasta el 1. Vamos a empezar nuestra variable en 20 y en vez de incrementar vamos a tener que restar.
Y aquí vamos a tener que indicarle un número, hasta qué número se va a reducir. Hay que colocarle si x llega mientras que x sea mayor a 0, un número mayor a 0 sería 1. Mientras que x valga 1, es lo que indica acá, mientras que x sea mayor a 0, o sea, hasta el número 1, se va a quitar de 1 en 1 esta variable x, cosa que va a disminuir de 1 en 1. Y mientras que se ejecute esta instrucción, se va a ejecutar la instrucción también de console.greaterline de mostrar la variable x. Nos damos cuenta entonces que he imprimido números desde el número 20 hasta el número 1. De tal forma que ese while significa, ¿no?, mientras que la condición sea verdadera, mientras que x, que vale 20, sea mayor a 0, se va a ejecutar la instrucción de disminuir de 1 en 1 esta variable, y también vamos a mostrar el valor de esta variable. Si esto de acá no estuviera, por ejemplo, si le colocamos menor, la instrucción se va, pues no va a tener, ¿no?, un sentido ahí. Siguiente, imprimir números pares ascendentes desde el 2 hasta el 10 con un incremento de 2 en 2.
Bien, acá entonces mostramos números pares ascendentes desde el número 2 hasta el número 10, utilizando también el while, mientras que la variable x, que vale 2, sea menor a 11, mientras que llegue hasta ese número, que la condición sea menor a 11, entonces se va a imprimir la variable x y el incremento se va a generar con donde x es igual a x más 2. Como acá nos pide mostrar la palabra 1, palabra 2 hasta el número 12, tenemos que colocar aquí que mientras que x sea menor a 13, entonces vamos a hacer console.greeterline y mostramos la palabra, ¿no? Palabra, y aquí anidamos de la misma forma que el for, la variable x, y fuera del bucle while colocamos la lectura, ¿no? Aquí también hay que colocarle el incremento, x es igual a x más 1, de esa forma. Claro, en la parte inicial se ha imprimido palabra cero porque cuando nosotros declaramos una variable inicializa en cero cuando colocamos integer. Y por último tenemos el uso del do while. El ciclo do while, instrucción hacer y repetir mientras, es un tipo de estructura repetitiva eficiente. Y la diferencia entre el while y el do while es que el do while se va a ejecutar al menos una vez. Dice, la estructura do while tiene un comportamiento similar al while, solo que en este caso primero se ejecuta el bloque de instrucciones y después se evalúa la condición. Con esto se asegura que el bloque se ejecutará al menos una vez.
Bien, en esta parte entonces mostramos números desde el número 1 hasta el número 9 utilizando el do while. La parte que está en do se va a ejecutar al menos una vez y este loop while significa repetir mientras, se va a ejecutar mientras que x sea menor a 10. Mientras que esto se cumpla, se va a ejecutar esta instrucción, pero también esta instrucción por lo menos se ejecutará una vez. Vamos a probar aquí qué pasaría si mostramos números del 1 al 10, pero comenzando desde el número 10. Como nos damos cuenta, si x al inicio vale 10, esto en nuestro loop while no se está cumpliendo, porque esto es falso. 10 es menor a 10, no, 10 no es menor a 10. Entonces, como es falso, en el caso del do while, al menos se ejecuta una vez. Así sea la instrucción falsa. Si la condición sea falsa, al menos se ejecuta la instrucción una vez. En este caso se ha mostrado la variable x, que vale 10 al inicio, sin importar lo que se muestre en el loop while. Esa es la diferencia entonces que tenemos con el do while, con el while. Muchas gracias.